Buenos días, profesor, doctor Palomares. El día de hoy, y compañeros, el día de hoy vamos a presentar lo que es crecimiento económico con restricción en la balanza de pagos, una perspectiva post-keynesiana del crecimiento económico peruano en un periodo del 2010 al 2021. Siguiente, por favor. En esta sección se hace la identificación y explicación de la elección del tipo y diseño de investigación, la recopilación y clasificación de las variables, así como el desarrollo de los instrumentos de investigación mediante la identificación de los medios de información. Y por último, se procederá a la planificación secuencial que deberá tomar el plan de análisis con el uso correcto de la información y la data disponible para su desarrollo. Siguiente. Tenemos el tipo de investigación, donde según Hernández, Sampieri y Mendoza en el 2018 indican que es de tipo cuantitativa, ya que usamos variables que se pueden medir cuantitativamente y que permiten la corroboración de las hipótesis planteadas, aplicando una metodología econométrica estadística, usando variables de series de tiempo en un periodo trimestral desde el 2010 al 2021. Además, el objetivo de la investigación tiene un alcance del tipo explicativo, ya que se usa diversas fuentes de información de teoría y antecedentes que fueron analizados y detallados para una óptima explicación de la existencia de la restricción de la balanza de pagos. Asimismo, el método científico de investigación es deductivo, ya que se tomó información partiendo de un plano general a un plano específico, pasando de la teoría de integración económica a la teoría de la restricción de la balanza de pagos. Siguiente. El diseño de investigación es no experimental, ya que las variables han sido recolectadas en su estado natural, sin que el investigador intervenga, haciendo que no exista interferencia externa entre las variables. Asimismo, es longitudinal, ya que estas variables son analizadas en un periodo de tiempo largo. Además, se puede señalar de que es de tendencia, ya que las variables independientes influyen en las variables dependientes. Siguiente. Aquí tenemos las variables en definiciones conceptuales. Que tenemos a la importación, que indica que es la suma de valores monetarios de bienes y servicios ingresados a territorio aduanero desde el exterior, lo cual indica la SUNAT, al PBI real, PBI interno real, PBI real, según el INEI, indica que es la suma de valores monetarios de bienes y servicios expresados a precios constantes de una economía durante un tiempo determinado. El tipo de cambio nominal indica, según el IP, indica que es el precio relativo de dos monedas expresado en unidades monetarias. Asimismo, Tovar y Chuy en el 2000 indican que los términos de intercambio son precios relativos de las exportaciones en términos de las importaciones. Asimismo, tenemos 4 variables DAMIS que fueron en el 2011, el 2014, y en el 2016 y en el 2017. Siguiente, por favor. Tenemos las variables en definiciones operacionales. A las importaciones, que es el tipo de variable dependiente, la unidad de medida son millones de dólares FOB, la frecuencia original es trimestral, las fuentes de datos sacaron del BCR en un periodo de trimestre del primer trimestre del 2010 al segundo trimestre del 2021. También tenemos el Producto Bruto Interno Real, que es la variable independiente, la unidad de medida son millones de soles, la frecuencia trimestral, la fuente es del BCR, desde el primer trimestre del 2010 al segundo trimestre del 2021. Asimismo, el tipo de cambio promedio, que es una variable independiente, la unidad de medida soles por dólares, la frecuencia es trimestral, la fuente es el BCRP, el periodo es el primer trimestre del 2010 al segundo trimestre del 2021. Y por último tenemos a los términos de intercambio, donde tenemos a la variable independiente, la unidad de medida es el índice de 2007, la frecuencia es trimestral, la fuente es el BCRP, y el periodo es primer trimestre del 2010 al segundo trimestre del 2021. Siguiente. Tenemos la muestra, donde las variables dependientes son las importaciones desde el primer periodo del 2010 al segundo periodo del 2021. Asimismo, las variables independientes, que es el PBI real, el tipo de cambio nominal, términos de intercambio, que están en un periodo del primer trimestre del 2010 al segundo trimestre del 2021, y las variables DAMI ya mencionadas, que se indican en el 2011, en el 2014, en el 2016 y en el 2017. Siguiente. Tenemos los instrumentos de investigación, una ficha de investigación, donde la fuente de información, la base de datos está recopilada del BCRP, el BCRP Data, la memoria anual y notas de estudio del BCRP. Asimismo,
Thirlwell en 1979 con The Balance of Payment Contract as an Explanation of International Growth Rate Differences. Asimismo, a Thirlwell en 1982, Balance of Payment Theory in the United Kingdom Experience, y a García y Quevedo, que hicieron un análisis de la balanza de pagos, pero una evidencia empírica para Colombia. Las observaciones son series de tiempo, son 4 variables, la muestra son 184 observaciones, el periodo es desde el primer trimestre del 2010 al segundo trimestre del 2021. Las variables ya mencionadas serán importaciones, PBI real, términos de intercambio, tipo de cambio nominal, y las 4 variables de ya mencionadas. Siguiente. Continuando con la exposición, el plan de análisis hace un proceso de pasos que va o seguido la presente investigación. El primero es el reconocimiento del problema, donde se identifica la problemática principal de la investigación, para así poder analizar qué teorías podrían ser seleccionadas. Una vez de que se conceptualizan estas teorías y se definen, tiene una elección final de una de ellas y aplicando un modelo específico adaptado a la economía peruana en este caso. De ahí se hace una búsqueda de en una base de datos especializada, en este caso como es el BCRP, su memoria anual y notas publicadas por el BCRP, para así obtener datos que serán sistematizados en un Excel. Después de tener sistematizado en un Excel, los datos se pasan a transferir al software reviews. Una vez que son transferidos al software reviews, en este caso la versión 12, se pasan a analizar primero según Bujarati Porter, nos dicen que en el 2010 las variables deben ser previamente identificadas, ya sean como dependientes o como independientes. Entonces, primero se pasa a hacer esta selección para poder así continuar con el análisis de sus estadísticos descriptivos. Como vemos, primero son a nivel, de ahí se desestacionalizan para poder nuevamente hacer el análisis de sus estadísticos. Y una vez que se vuelve a hacer este paso y se ven todavía que las desviaciones estándar son muy altas o hay algún problema mayor que afecte al proceso, entonces se procede a hacer una transformación a logaritmos, pasando a hacer unas series log-log donde se van a analizar los estadísticos descriptivos, pero ya en series log-log. Asimismo, ya se comienza a hacer la aplicación del test de Dickey-Fuller para poder saber o conocer la estacionalidad de las series y de qué grado de integridad son. Además, se procede también a hacer el test de causalidad de Granger para saber si las series causan en Granger, ya sea unidireccional o bidireccionalmente. Y se pasa a hacer una aplicación del modelo MCO, que es el modelo de corrección de errores con cointegración. Y finalmente se aplica el modelo del ARDL. Este modelo del ARL, fue planteado, bueno, es conocido primero como el Autoregressive Distributed Lag Model, el cual analiza series en un largo plazo y tiene que cumplir básicamente, tienen que ser integradas de orden 1 y si son integradas de orden 0, no se pueden cointegrar en un corto ni en un largo plazo. Esto basándonos en el libro de Saran y Shin de 1999. De ahí se ponen el modelo econométrico y una vez obtenido un modelo econométrico, también se pasa a tener los modelos, tanto en el corto como en el largo plazo, donde aparte se aplican en cada uno de estos modelos, se aplican pruebas tanto de normalidad, de heterocedacidad de varianza de los residuos, pruebas de autocorrelación, pruebas de estacionariedad de los residuos, y finalmente se obtienen ahí los resultados, las conclusiones, las recomendaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados preliminares que tenemos, son los siguientes. Siguiente.
Primero, en las pruebas de las variables en nivel, se hizo un análisis de sus estadísticos descriptivos, donde se puede observar que las desviaciones estándar, tanto de las importaciones como del PBI real, son altas. Entonces, también tenemos que las importaciones son lepticúrticas, mientras que las variables PBI real, de cambio promedio, términos de intercambio son platicúrticas, ya que son menores a 3. Y en cuanto a la normalidad, tenemos que el PBI real, el tipo de cambio y los términos de intercambio tienen una distribución normal, ya que sus valores son mayores al 0.05, a nivel de significancia de 0.05, y lo que nos sigue una distribución normal en este caso sería las importaciones. En cuanto a la matriz de autorrelación, podemos ver, enfocándonos básicamente en la matriz que incluye las variables PBI real, tipo de cambio promedio y términos de intercambio. Todas estas tienen autocorrelación, de una autocorrelación normal, o sea, son estables en este caso. En el caso de los términos de intercambio y el PBI, términos de intercambio con el cambio promedio, es una autocorrelación negativa, ya que bueno, ya que tiene una relación indirectamente proporcional. Asimismo, tenemos que las importaciones sí se relacionan positivamente con cada una de las variables. En la matriz de covarianzas y varianzas vemos que tanto las importaciones del PBI real y los términos de intercambio tienen varianzas muy altas, y solo es el tipo de cambio promedio es la única que tiene una varianza baja. Y bueno, siguiente. De acuerdo a esos resultados, se tuvieron que desestacionalizar las variables, y a la desestacionalización vemos los mismos problemas en los estadísticos descriptivos. Las desviaciones estándar de las importaciones y el PBI real siguen siendo altas. La importación sigue siendo lepticúrtica, y bueno, las demás siguen. Perdón, sigue siendo, y el PBI real, tipo de cambio promedio y términos de intercambio son platicúrticas. En el caso de las correlaciones, se mantiene la correlación positiva de la parte de las importaciones con las variables. Y bueno, en las varianzas tenemos todavía que las varianzas de las importaciones PBI real y los términos de intercambio siguen siendo altas. Siguiente, por favor. Finalmente, bueno, hizo la transformación al logaritmo, donde se corrigen, en el caso de las desviaciones estándar, ya vemos que ya no son elevadas de las 4 variables, sus desviaciones estándar se mantienen bajas, para poder hacer un proceso mejor. Y bueno, solo tenemos, lo único que se sigue manteniendo en este caso es la normalidad. Las importaciones no siguen no siguen una normalidad, no son normales. Y las otras variables sí, que sus coeficientes son mayores al nivel de 0.5, 0.05. En cuanto a la correlación, se mantiene, los términos de intercambio con el PI y el tipo de cambio siguen siendo negativos. Y bueno, en el caso de la varianza y covarianza, ya vemos que todas las varianzas han disminuido y están en un nivel bajo. Siguiente. En el caso de la aplicación del test de Dickey-Fuller, vemos que tanto las 4 variables son estacionarias e integradas de orden 1. Bueno, en este caso, con valores críticos al 5% todos son negativos, y bueno, su probabilidad lo más importante es de 0.000 en todos los casos. Bueno, en el tipo de cambio promedio solo es de 0.003, lo cual es menor al 0.05. Y en el caso de la causalidad de Granger tenemos únicamente 2 causalidades, y no son bidireccionales, son unidireccionales. En el caso del
los términos de intercambio con las importaciones y en el caso del PBI real con los términos de intercambio. Siguiente. Y ya tenemos nuestras referencias. Gracias. Gracias.